Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes de la materia de mecánica de materiales. Como sabemos, debido a la contingencia, vamos a seguir trabajando en línea. El día de hoy vamos a trabajar con algunos archivos de texto, más algunos videos que les voy a subir. Y ustedes van a reforzar los conocimientos realizando algunos ejercicios. Vamos a analizar, por ejemplo, este ejemplo que les voy a mandar, que es un PDF, para que ustedes lo lean. Vamos a empezar con las definiciones básicas. Recuerden que la mecánica de materiales, dentro de sus esencias, es el estudio de cómo un cuerpo va a reaccionar ante una carga, a lo que le vamos a denominar esfuerzo. El esfuerzo en sí no es la fuerza, el esfuerzo es la distribución de carga sobre una sección transversal. Entonces, recuerden que los fenómenos físicos van a depender de acuerdo al tipo de carga al que nosotros estemos sometiendo el cuerpo. Por ejemplo, tenemos esfuerzos de tensión. ¿Sí? Son esfuerzos donde la pieza se está alargando de acuerdo a la cantidad de carga, es lo que se va a alargar. Tenemos esfuerzos de compresión cuando las fuerzas se encuentran en la misma dirección y los vectores se unen. Eso significa entonces que es una fuerza de compresión, va a traer por lo tanto un esfuerzo de compresión. Tenemos otro tipo de fenómeno que se llama esfuerzo cortante. Vean la posición de las cargas. Las flechas representan las cargas. En el caso de la fuerza cortante, las cargas van en sentidos contrarios y no son colineales. Significa que no van sobre una línea. Van en sentidos contrarios, lo que va a hacer que genere un par, ¿sí? O un momento mecánico. Lo que van a intentar hacer es cortar el elemento. Normalmente en los libros de mecánica de materiales también se le conoce como esfuerzo de cizallamiento, ¿sí? Esto indica que lo que va a hacer es como una cizalla cuando va a cortar un metal, ¿no? O cualquier pieza. Bueno, luego tenemos el efecto de la torsión. El efecto de la torsión va en función a pares que se aplican en los extremos de una pieza con la intención de torcerlo. El tipo de esfuerzo que me genera la torsión es de tipo cortante, ¿sí? Entonces ya vimos que los dos anteriores generan esfuerzos, bueno, los primeros dos, que son esfuerzos de tensión y de compresión, generan esfuerzos normales. La fuerza cortante genera un esfuerzo cortante y la torsión me va a generar un esfuerzo de tipo cortante, ¿sale? Bueno, luego aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es el análisis de la carga en un elemento donde la carga va a ser de tipo axial. ¿Por qué de tipo axial? Porque estamos queriendo intentar decir que va a actuar la fuerza sobre su línea de acción. LL va a ser la longitud inicial, LF la longitud final. La diferencia entre estas dos longitudes me va a traer como consecuencia la deformación, ¿sí? La deformación que va a tener la pieza. Importante, el esfuerzo dijimos que es la relación que existe entre la fuerza y el área, ¿no? Es una distribución de carga sobre una sección transversal. Habíamos visto cómo se miden, que van a ser en pascales o PSI de acuerdo al sistema que nosotros estemos trabajando. Importante que el área, si voy a encontrar un esfuerzo de tipo normal, el área tiene que ser perpendicular a la fuerza. Por el contrario, si voy a encontrar un esfuerzo de tipo cortante, el área debe ser tangente o paralela a la fuerza. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a tener el caso de los dos tipos de esfuerzos que me maneja, que es el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Y aquí habla de un esfuerzo verdadero. ¿A qué se refiere con esfuerzo verdadero? Para la mecánica de materiales se va a considerar que el material no va a sufrir una deformación extrema, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando esta pieza se estira debido al efecto de las fuerzas, lo que va a pasar es que se estira, pero vean, o sea, se estira de manera decente, bonita y proporcional, cuando en realidad eso no va a pasar. En realidad, ¿qué va a ocurrir? Que normalmente en el centro de la pieza va a haber un tipo de ahorcamiento. La pieza se va a reducir en mayor cantidad que los extremos. ¿Por qué? Porque normalmente el esfuerzo va a tener mayor efecto en las partes más alejadas donde se están aplicando, que en esta parte sería el centro de la pieza, lo que haría que la sección transversal también se adelgazara. Por eso es que hablan de esfuerzo normal verdadero, porque ya se hacen ese tipo de consideraciones. Por ejemplo, la fórmula dice área real o área instantánea del material. La pieza se adelgaza, por lo tanto el esfuerzo tiene que cambiar.
no vamos a ser tan drásticos al inicio de la mecánica de materiales. Se va a considerar que la sección transversal se mantiene constante. El esfuerzo que nosotros vamos a obtener es un esfuerzo promedio, porque la pieza, recuerden que no en toda su sección se adelgaza, ¿sí? Entonces hay un adelgazamiento, y en teoría la deformación es de tipo lineal. Conforme se estira, se deforma. ¿Qué significa deformación unitaria? Que es el siguiente punto importante en el archivo. La deformación unitaria es la cantidad de deformación que sufre un elemento por unidad de longitud. Normalmente las unidades, recuerden que son metros sobre milímetros sobre metros, pulgadas sobre pulgadas, pies sobre pies. También puede ser metros por metros. Significa que si yo tengo una barra que se deforma 3 milímetros por metro, si la misma barra fuera de 2 metros, su deformación sería de 6 milímetros por esos 2 metros, que sigue siendo 3 milímetros por metro. Esa sería su deformación unitaria. Y acá tenemos otro término, que es la deformación unitaria verdadera. Va a ser la longitud final entre la longitud inicial, y a eso le vamos a aplicar un logaritmo. Este parámetro no vamos a usarlo. Bueno, es muy poco lo donde se va a usar. Vamos a manejar en esencia que es la deformación unitaria, ¿va? Luego, las pruebas para determinar precisamente la longitud se hacen aplicando una prueba de tensión, donde una barra ya estandarizada se somete a tensión, la pieza se deforma y se hace el análisis de lo que le está ocurriendo a la pieza. ¿Cómo se hace este análisis? Se hace mediante esta gráfica. Esta gráfica me está modelando el esfuerzo normal contra la deformación unitaria. Hay una parte donde la gráfica se comporta como una línea, como lo ven aquí. Esta línea representa la región elástica del material, donde el material va a volver a recuperar sus propiedades originales, y cualquier cosa que le pase al material que ubique a la pieza en esta parte de la gráfica, el material se vuelve un plástico. Su deformación es plástica. Significa que se puede deformar sin mantener como que una lógica. No lleva un control. Como se deforma 10, se puede deformar 20, ¿sí? Entonces no podemos determinar su deformación. Pero en la región plástica sí, que es esta región. En esa región sí podemos determinar cuánto se va a deformar. Y en base a esa deformación, de acuerdo a la carga, nosotros podemos hacer los diseños, podemos hacer los cálculos para que una pieza que ya va a trabajar se deforme una cierta cantidad que yo ya calculé, ¿sale? Entonces, de aquí se sacan varios parámetros. Por ejemplo, el módulo de Young, que es esto, que es la pendiente de esta recta, que no es más que el cociente entre el esfuerzo y la deformación unitaria. El módulo de Young es un parámetro para cada material. Cada material tiene una propia gráfica de acuerdo a la carga y reacciona de manera distinta. Entonces, ese módulo de Young, que es la letra E, es para cada material. De esta gráfica, por ejemplo, también tenemos el esfuerzo de fluencia o la resistencia a la fluencia, que me habla de la deformación que va a tener el material. El punto en donde se empieza a deformar como un plástico, donde ya no es controlado, ya no puedo controlar. Tenemos el módulo elástico, que es lo que ya les comenté, la cuestión de la resiliencia, y el módulo de Poisson. El módulo de Poisson es un parámetro muy importante en la mecánica de materiales. Ahora sí, en este caso vamos a considerar la deformación que va a tener en los lados de la pieza. Si se estira 10, ¿cuánto se adelgaza? Eso lo va a controlar el módulo de Poisson. Normalmente el módulo de Poisson o Poisson va a tener un signo negativo, porque recuerden que si se estira es positivo, y si pierde longitud, normalmente le llamamos que es negativo. Tenemos el esfuerzo último a la tensión o resistencia a la tensión, que en muchos problemas de ingeniería basan sus factores de seguridad en este esfuerzo, que es un valor en el que el material ya, puede romperse, deformarse. Eso nos lo indica la gráfica que tenemos acá arriba, ¿sale? Por ejemplo, aquí está el esfuerzo último, y de ahí en adelante el material se puede llegar prácticamente a la zona de ruptura. De todos modos, un material antes de que en el momento que se empieza a deformar como un plástico, ya no nos sirve. La mayoría de los materiales en ingeniería se trabajan como materiales elásticos, que cuando se aplica una carga se deforman, y cuando deja de aplicarse la carga regresan a su longitud original. Esto es una flexibilidad que tiene el material para poder responder
a las cargas de manera que no haya una fractura, que no haya una concentración de esfuerzos. ¿Sale? Acá tenemos otra propiedad importante que es la ductilidad, ¿sí? También nos da la gráfica. Aquí tenemos dos maneras de poderla medir. Y el efecto de la tenacidad, ¿sí? El término tenacidad va a ir enfocado a cuestiones energéticas. Bueno, ahora, en otro orden de ideas, la mayoría de los problemas que involucran deformación axial van a tener la siguiente estructura. Básicamente, cada elemento que podamos nosotros analizar se va a comportar de esta manera. La pieza se le aplica la carga y se deforma. ¿Qué modelos matemáticos vamos a utilizar? Podemos utilizar la ley de Hooke. La ley de Hooke engloba estos dos. Recuerden que el esfuerzo igual al módulo de Young por la deformación unitaria no es más que un dato que se saca de la gráfica de deformación esfuerzo a la que se someten las piezas. Aquí se hace una relación entre esfuerzo, que es igual a la fuerza sobre el área, fuerza axial, que es la P. Otra fórmula que se relaciona es la cuestión de la deformación. La deformación unitaria es igual a la deformación de la pieza entre la longitud inicial. Y por último, la deformación que tiene la pieza relaciona estas variables. Fuerza axial, longitud original, área transversal, perpendicular, es algo muy importante, y módulo de Young. Y como punto importante, vean esta parte, dice, si la barra consta de varias secciones, ¿qué tenemos que hacer? Que la sumatoria de los esfuerzos va a ser igual a la suma de que la sumatoria de la deformación total va a ser igual a la deformación de cada uno de los elementos, siempre y cuando las fuerzas que se apliquen pasen sobre esos elementos y respetando las leyes de la estática, ¿sale? Eso tenemos que cuidarlo. De la materia anterior, que era mecánica 1, vamos a retomar lo que son el equilibrio de los cuerpos, o sea, prácticamente todas las cuestiones de estática para poder equilibrar nuestras piezas. Eso sí tenemos que hacerlo. Ahora, el problema que van a realizar, que es parte de la actividad del día de hoy, es el siguiente. Dice, la barra BD está hecha de bronce, nos da un módulo de Young y sus áreas transversales. La barra CE, que es esta de aquí, está fabricada de aluminio y nos da sus datos, nos da su sección transversal. La barra BD, que es bronce, que es esta, también nos dan sus datos. Dice, sabiendo que sujetan una barra rígida ABC, determine la fuerza máxima que se tiene que aplicar en A para que la deflexión en A no supere los 0.35 milímetros. Significa entonces que si A baja, ¿qué va a pasar con BD? Se estira, ¿no? Si BD trabaja como un soporte, ¿sí? Como un objeto que no se va, como un freno, podríamos decir, actúa como una palanca. Si esto baja, ¿qué va a pasar con él? Él va a subir. Significa que ambos se van a estirar. Entonces, apliquen las ecuaciones, una relación entre estas ecuaciones, entre las ecuaciones de deformación y las cuestiones de estática, ¿sale? La respuesta debe ser 14.74 kilonewtons, 14.740 newtons. Entonces, eso es lo que tienen que resolver el día de hoy. Hay que aplicar los principios básicos de la mecánica de materiales. Bueno, a echarle ganas, chavos, y estamos en contacto.